Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué huele? ¿Cómo están todos? Bien, Miguel, bien, Carlos, Víctor, ¿tú cómo estás? pues bien, aquí a todo dar, dominguito. Que ya sé, ya Encerrados, llegó. pero informando, ¿verdad? Ándale, cálmate, Chumel. Pues bueno, igual, Tranquilo. como lo habíamos comentado, el día de hoy el tema va enfocado a la cuestión de la educación. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer aquí? Pues bueno, la importancia de la educación en México, qué tantas garantías nos da en un ambiente laboral pues cada vez más competitivo. También las opciones de estudio, las que tenemos y van a tener nuestros hijos en un futuro, qué opciones son las que tienen, cuánto es lo que tendríamos que estar haciendo. Y al final, pues lógicamente viene el tema de recomendaciones que pues haríamos para lograrlo de alguna u otra manera. ¿Va? Empezando por la parte de la importancia de la educación en México, ya por ahí lo adelantaba, tomo ese o toco ese tema contigo, Miguel. ¿Qué tan importante, como lo decía, ya con el aspecto competitivo que hay en el día de hoy para conseguir un buen empleo y que se vea también reflejado en un buen ingreso, qué tan importante es el hecho de haber tenido un grado superior? De hecho, tengo una imagen que en este momento enseño. Aquí está. Pues básicamente esta imagen identifica que es fundamental en el cual tengas mínimo o que tengas esa instancia en el cual te enfoques en algún tema, ya sea económico, finanzas, en algún detalle, debido a que como tú bien mencionas, aquí en México ya estamos ya es un aspecto muy competitivo. Miguel, Mande. perdón que te interrumpa un poquito, pero la imagen es la otra, ¿no? Esa es la de la demanda de universidades públicas. Ok, dame un momento. Bueno, Perdón, perdón. Es que Ahí está, Es esa era esa, la que sí es teníamos que esa. compartir. Entonces, continuamos, Miguel, por ahí, ¿qué nos decías? Ok, perfecto, una disculpa. Es que No te habíamos apures. pensado que ya. Pues muy bien, te comento, ya estamos en una época donde, como tú bien mencionas, es muy competido ya esto, en el aspecto de que muchas veces hay gente que dice, ¿sabes qué? Un documento no dictamina si me va bien o me va mal en esta vida. Y pues efectivamente, el detalle es que en muchos casos sí, y con el fin de que tú estés en alguna compañía, en una muy buena compañía, donde estés ganando una cantidad, pues tal vez de unos 20, 25 mil pesos al mes, pues sí, sí necesitas ese documento. Pues básicamente ese nivel de estudios que pues básicamente hace ver como que te especializaste en algo, ¿no? Vic, ¿cómo ves esos Sí, números que nos muestra ahorita Miguel? sí, es muy importante. Adicional a eso, yo, por ejemplo, que tengo muchos conocidos que probablemente tienen solo la educación básica, tomando en cuenta que la educación básica al día de hoy ya es hasta preparatoria. La verdad, conozco personas que están ganando menos que eso. Entonces, como dice Miguel, la competencia cada día está pues mucho más avanzada y tenemos sí, que nosotros como papás haciendo un plan, porque de repente nunca imaginamos que podemos llegar o que nuestros hijos llegarán a los 18 años muy pronto. De hecho, Exactamente, y es que, perdón, Víctor, pero como lo decía ahí, el número está muy claro, la importancia de cada nivel de educación y lógicamente muchos de los que nos ven aquí, los que tengan empresas o algo, pues lógicamente cuando tú buscas un puesto clave, gerencial o nivel administrativo, pues rara vez te vas a quedar con un tema de preparatoria para abajo. Vas a tratar de buscar ese nivel máximo. Entonces, hasta nosotros cuando buscamos un perfil que nos apoya en nuestro trabajo, buscamos ese tipo de perfiles. Ya, la verdad, una educación preparatoria, incluso al día de hoy, ya la vemos incompleta. Ya no hablemos ni siquiera del tema secundaria y el tema primaria. Ya ni siquiera terminar esas ya todavía es mucho más complicado y remar como contra la corriente. exacto.
Ahora, este es el punto en la cuestión, lo que veíamos en la parte de los sueldos, está muy claro. Aquí lo decía Miguel, sin primaria, pues alrededor de 3,500 de manera mensual, primaria 7,200, secundaria 7,800, preparatoria 9,400, universidad 17,300. Esto hablando, lógicamente, bajo empleos convencionales. Aquí no estamos hablando quizá del pequeño empresario que a lo mejor pues terminó primaria o quizá preparatoria o algo y tuvo un negocio que le fue bien, pero realmente no está en garantía. También Y ese que punto si es te muy fijas, importante. son muy pocos casos, pues al final de cuentas, en Uh-huh. México, si tú tomas en cuenta estadísticas de una pyme, pues de 100 pymes solamente viven 5 después de un año. Exacto. Entonces, pues básicamente es una apuesta. Y muchas de las que viven, si En 5 años, el fundador de esa pyme, digamos, oye, yo nomás terminé primaria y logré triunfar con mi empresa, muy probablemente a sus hijos le va a dar la oportunidad de que ellos sí terminen esa educación, no los va a dejar cortos. Entonces siempre estamos buscando esa superación en cada uno de los momentos. Ahora, como lo mencionábamos, estas condiciones son las que existen. Lo más conveniente, lógicamente, es ofrecerle a nuestros hijos o darles esas herramientas, esa fuerza para que puedan competir con más personas bajo ciertos tipos de empleos. ¿A dónde nos podemos ir? Bueno, pues muchos dicen, bueno, la opción a lo mejor que tengo primero es una parte en educación pública. Sin embargo, la parte de la educación pública no es como que, bueno, yo entro aquí y ya. Hablamos de un cupo bastante limitado. Igual nos va a ayudar por ahí Miguel, pues, ¿qué tan difícil es entrar, por ejemplo, en la UNAM? Víctor, perdón. Sí, Carlos. Pues la demanda de universidades públicas en nuestro país, por ahí hice una pequeña tablita en la cual pongo las escuelas con mayor nombre o mayor ranking latinoamericano. Y pues obviamente yo buscaría con el hecho de decir no voy a gastar lo suficiente o no voy a invertir la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero si nos vamos ya a sus índices, nos damos cuenta que solamente a la hora de admisión, cuando haces tu solicitud como estudiante a nivel universidad, aceptan 10 de cada 100. ¿Qué quiere decir? Es un promedio, o sea, hay carreras, mencionaba ahí el dato, El que de financiero, veo que repente hay carreras que es menor el índice, entonces pues está más uh-huh. complicado. Tenemos el Instituto Técnico Nacional, que aumenta un poco más, pero aún así 26 de cada 100. La Universidad Autónoma Metropolitana, 11 de cada 100. La Universidad de Guadalajara, que es la que está en nuestro estado, nos menciona que son 38 de cada 100. La Universidad Autónoma de Nuevo León, que son en teoría las 5 universidades más prestigiosas públicas de nuestro país, pues su demanda es muy complicada. De hecho, en México al día de hoy solo el 17% de los jóvenes logran estudiar universidad en una pública. ¿Por qué? Porque obviamente cuando no alcanzaste una pública, probablemente tu papá, tu tutor no hizo un plan B, un plan C, un plan D para el momento que tú llegaras a esa etapa. Entonces, la brecha de educación superior en México ha aumentado muchísimo, Carlos. De hecho, estaba checando yo los índices de la OCDE. Nos mencionaba que en el año 2000, que no hace mucho de eso, teníamos 1 millón de estudiantes a nivel universidad. Al día de hoy, o al 2018, que está el último estudio concreto, tenemos 4,5 millones de estudiantes. Entonces la demanda, y como tú dices, Aumentando. qué mejor herencia le puedo dejar yo a mi hijo que una educación para que compita en el rubro que él pueda en la vida, ¿verdad? Sí, tal cual, en el tema profesional. Ahora, eso es Exacto. en la parte pública, ya vimos, a lo mejor no va a tener el gasto tan fuerte, quizá nomás lo maneje en tema de alguna manutención, pero también lo estamos viendo que no es tan fácil. Exacto. Lo mismo lo decía Víctor, si entran 100 personas que están tratando de ingresar a la UNAM, entran su solicitud, pues al final solamente se quedan en un promedio alrededor de 10 y es esperar a lo mejor otro año y pues vamos a ir perdiendo un poquito de tiempo en ese aspecto. Miguel. de hecho, hay un tema adicional a esto que, oye, imagínate, en una decía 10 de cada 10.
E imagínate que sea alguien que viva en algún municipio, no sé, Tecomán, el gasto que es vivir en México, y es por eso que de esos 10 de cada 100, muchos no terminan. Sí, Muchos no terminan termino. porque se nos frició Miguel. O tal vez, exacto, debido a un gasto. Sí. Totalmente, ya el gasto se hace más fuerte, incluso a veces más fuerte mantener una casa ahí que la misma casa que los papás mantienen en su lugar de origen. Ahora, la siguiente opción, pues lógicamente es pues buscar las opciones privadas, ¿ok? Exacto. Pero pues ahí sí estamos hablando ahora sí del tema monetario tal cual, cuánto es lo que me va a costar estudiar en una universidad de cuestión privada. Todos estos costos que aparecen por aquí son costos anuales, ¿ok? Esto habla pues de 2 semestres, digamos. En el caso de la UNIVA, que son cuatrimestres, pues habla de 3 cuatrimestres. Es el costo promedio. Empezando, por ejemplo, con un tema de un TEC de Monterrey, pues hablamos de 220,000 pesos, un costo total de carrera que es alrededor de 4 años. Entonces, estaríamos hablando entre unos 800, 900,000 pesos hasta el millón de pesos por ahí lo que tendríamos que estar pues invirtiendo en la educación de nuestros hijos. Igual también el tema de una iberoamericana, una panamericana, muy a la par, ofertas un poquito más abajo como las Américas o la UNIVA, que siguen siendo buenas universidades, quizá ya no el gasto ya no es tan fuerte y lógicamente pues el prestigio que tienen las primeras 3 lo avala en el tema también de la parte del costo. Entonces tenemos que prepararnos para ello. Muchos padres también optan por el tema de, pues bueno, buscar una mejor educación todavía a la que hay en el tema de México. Es lo que te iba a mencionar. Y buscamos en una oferta como en el extranjero, ¿ok? En el extranjero, pues lógicamente empezamos a soñar o a escuchar de temas como escuelas como Harvard, como Cambridge, como la misma Universidad de Stanford. Si me ayudas, Miguel, cambiando nada más poquito con la imagen, ándale. En Estados Unidos hay 3 tipos de escuela y de ahí se divide, digamos, como el tema de costo. Escuelas públicas en Estados Unidos es muy diferente al esquema público aquí en México. La escuela pública aquí en México lo asimilamos inmediatamente a que es gratuito. En Estados Unidos no. Se refiere público a que cualquier persona puede ingresar una solicitud y poder entrar a esa universidad, pero pues lógicamente pasas un proceso de admisión. Hablando de las universidades públicas que tienen poquito el mejor prestigio en Estados Unidos es como la Universidad de Georgia, Wisconsin y Texas Austin. Hablamos de un costo promedio de $13,000 sin tomar en cuenta lógicamente temas de becas y lo que sea, sino costo total de la colegiatura en sí. Es decir, si lo convertimos a pesos mexicanos, pues hablaríamos alrededor de 260,000 pesos el año completo en esa universidad. Las siguientes pues son escuelas estatales, son escuelas que tienen mayor fondo tanto para la escuela, es decir, tienen mejores instrumentos para poder capacitar a los alumnos, mejores departamentos de ciencias, de desarrollo, y pues parte de las mejores escuelas, universidades es como la Universidad de Virginia, California en Berkeley y la Universidad de Michigan. Aquí aumentamos alrededor de $28,000 de manera anual. Y lógicamente los hemos escuchado y hemos, incluso aquí en México, varios egresados de Harvard, como Salinas de Gortari, el innombrable por ahí. Tenemos el tema de Harvard. También Mark Zuckerberg, pues si recuerdan la película por ahí, pues él también era un estudiante de Harvard. Esas escuelas como Harvard, como el MIT, una de las escuelas de ciencia y de tecnología, pues de las más importantes del mundo, como es el MIT o Cambridge, pues ahí sí estamos hablando de cerca de los 48,000 a 50,000 dólares simplemente el año. Es decir, $1,000,000 cuesta un año completo en esas escuelas. Si hablamos un proceso de carrera de 4, pues ahí estamos hablando de que pues, nos costarían 4 o hasta 5 millones la pura escuela, sin tomar en cuenta lo que hemos dicho, pues el tema de una manutención. Ahora, bajo este panorama, cerrando ya con ustedes, Miguel y Víctor, ¿qué opciones entonces tendríamos o qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que nos sugerirían ustedes como asesores con su experiencia? ¿Bajo qué tipo de instrumentos? ¿Dónde lo tendremos que hacer? Empiezo igual contigo, Miguel, y sigo contigo, Vic. Pues mira,
aquí en donde estamos en la compañía hay un plan que se llama Segubeca. Segubeca es un plan muy, muy bondadoso, pues, en ese caso. Y pues básicamente es con el fin de que inicies una pequeña alcancía con y que al final es un plan en el cual o puede ser muy económico o puede ser un poco más costoso dependiendo qué metas tengas. Al presupuesto. Exacto, dependiendo qué metas tengas. O a la meta. En base a, como en este caso, si deseas que se vaya a Estados Unidos, pues es un buen mecanismo. Porque al final de cuentas, si en dado caso algo te llegase a pasar, pues al final el plan se acciona ya sea por un beneficio por fallecimiento o incapacidad. Entonces, por donde veas, es un plan muy, muy... Estamos muy, como garantizando y blindando un poco la educación de nuestros hijos. Aparte de eso, Víctor, ¿algo más que quieras apuntar sobre el plan o alguna otra opción, incluso en el tema de qué pudiéramos hacer para poder pues, lograr esas metas que ya no se convierten en metas de nosotros, sino ya son metas para nuestros hijos? Sí, como el tema lo decía Carlos, la herencia que mejor les podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Más o menos este tema nos da una idea de a dónde quiero mandar a mi hijo. Pues ok, no, la UDG, ok, pues entonces dile a tu hijo que estudie mucho porque el cupo es muy limitado. Mi hijo quiere estudiar en la Universidad del TEC de Monterrey, ok, pues ¿sabes qué? Tenemos que hacer un plan de ahorro. No, papá, me quiero ir a Harvard, ok. Entonces yo me voy a poner ahora sí que mi meta y en base a alguna estrategia financiera, ahorita mi estimado Miguel mencionaba muy bien el tema Segubeca, por el beneficio Exacto. que nos da y que funciona como una indemnización educativa, que como esté, a pesar de estar o no estar, mi hijo va a tener el beneficio del ahorro que yo pretendía o la meta que soñamos desde que mi niño era pequeño o con edad temprana, para que él estudie en la mejor universidad o en la que hayamos decidido, o que yo como papá decido que esté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si yo no llego? Pues mi hijo tiene garantizado ese punto, Carlos. No, y que aparte, entonces, ahora sí que... Ajá, sigue. Sí, que adicional a esa estrategia de ahorro, que es un Segubeca, pues yo ya sé cuál es mi meta, Carlos, ahorita, y yo estoy checando costos al día de hoy, la inflación educativa. Exactamente, En iba a temas ese anteriores, punto. en temas anteriores hablamos de inflación. Pues, ¿qué creen? El tema de inflación en la educación es uno de los que más impactan en el mundo. Entonces, pues hay que ahorrar no solamente los $50,000 de Harvard, hay que ahorrar, pues si se pueden, 60,000 por año, porque la estrategia O tiene que la otra estar opción muy... es que el mismo plan tiene ese tipo de estrategia o ese tipo de herramienta donde tú puedes tanto hacerlo en UDIs o hacerlo en dólares, lo cual encapsula tu inflación y digamos que se mantiene tu costo y se protege a lo largo del tiempo. Hablamos en el tema de inflación, ya para cerrar el punto, simplemente muy importante. Yo por ahí estudié en el TEC de Monterrey en la ciudad de Guadalajara. Yo entré en el 2006. En el 2006 el TEC tenía un costo de 65,000 pesos el semestre. Y actualmente, el día de hoy, tiene un costo de 110,000 pesos más o menos el semestre. Cuando yo me gradué por ahí del 2012 mediados, tenía un costo ya de 85,000 pesos, es decir, subió 20,000 pesos en un rango de 6 años. Entonces, ese es el tema también, lo que comentaba por ahí Víctor, de la inflación, y lo cual pues tenemos que prepararnos y hacerlo muy importante para ese tema. ¿Por qué? Porque la escuela que yo pienso en el día de hoy va a costar 2, 3 o 4 veces más cara en un futuro. Entonces tenemos que adelantarnos a ese proceso. Básicamente, ya para cerrar, agradezco nuevamente a Miguel, agradezco a Víctor también, por ahí sus apuntes Muchas muy gracias. importantes, nos dan panorama. Ya lo vimos. Primero, la importancia, es decir, pues, ¿cómo hago que mi hijo sea más competitivo? Porque pues el hecho de buscar chamba ya no nomás es ir a la puerta y tocar, ya se están buscando perfiles. Entonces, para ese perfil, pues tienes que calificar en un principio. Por eso es la importancia de ofrecer una buena educación.
El segundo punto, pues es ¿a dónde lo voy a mandar? Ok, no tengo quizá el capital, voy a buscar el tema de la pública. Bueno, pero la pública no es como que también llegue, toque la puerta y me dejen entrar. Tengo que buscar esa aceptación. La segunda, si ya la logré y si estoy, que es lo más común, que es lo que siempre pasa, de que pues nos vamos, las personas que vivimos en provincia, a buscar las oportunidades a la ciudad, lo cual implica también un gasto en manutención para los padres. Aunque no hagan un gasto tan fuerte en la educación, pues sí lo tienen que hacer en la manutención. Y el tema privado, pues ya lo vimos. Ni siquiera ocupamos tomar el tema de la manutención. Simplemente con el costo de la universidad ya sabemos la losa que vamos a tener que cargar o tratar de evitar cargar en un futuro. Adelantarnos a esos tiempos. ¿Cuándo es más conveniente? Lógicamente, entre más chico tengamos a nuestro hijo, tenemos más años para acumular, más años para que nos genere una inflación a favor, intereses a favor, a que si mi hijo ya entra mañana y yo quiero, pues ya no es conveniente. Entonces, casi siempre es buscar cuando estemos de 6, 8 años como máximo para atrás, que tengamos la mayor cantidad de tiempo, ya sea de 10 años para adelante el tiempo que tengamos del ahorro. Nuevamente agradezco otra vez, Víctor, Miguel. Este era el punto que queríamos compartir el día de hoy y lo íbamos a hacer alrededor de unos 15 minutos, nos alargamos un poquito porque pues el tema lo amerita, creo, en esta ocasión. Nos agradece pues las personas por ahí que nos están viendo, si ven importante este tema y pues simplemente invitarlos a que compartan, que más gente conozca pues realmente qué situación vivimos y que vean la situación en la que ellos van a estar, ya sea que digan, yo tengo sin problema para cubrirlo o yo quizá no tengo, pero voy a buscar la manera de hacerlo, es adelantarnos a esos tiempos. Nuevamente agradezco a todos los que pues, nos hayan visto y compartir. Buenas noches, Vic. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Carlos. Gracias a todos. Cuídense. Cuídense mucho. Nos vemos. Abrazo. Bye. Igual, bye.